Vamos a trabajar utilizando el software GeoGebra el tema de volúmenes de sólido de revolución, utilizando el método de las arandelas. Vamos a partir del siguiente problema. Entonces nos piden calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor de un eje horizontal, ¿sí?, la región limitada por la curva y igual secante de x, que es esta curva roja que estamos viendo acá, la recta y igual a menos 3 sobre pi por x más 3, que es esta línea de pendiente negativa que tenemos acá, en el intervalo desde 0 hasta pi tercios. Entonces, graficamos la región a rotar, miren acá, compuesta por el eje y, parte del eje y, que sería x igual a 0, la curva y igual secante de x y la recta y igual a menos 3 sobre pi por x más 3, en el intervalo desde 0, x igual a 0, hasta x igual a pi tercios. ¿Listo? Entonces, vamos a rotar alrededor de algún eje horizontal. En este caso, vemos que el eje de rotación, lo podemos ver acá, está coincidiendo con el eje X, o sea, se llama y igual a 0, pero lo que vamos a hacer es desplazarlo que sea un eje paralelo al eje X. En este caso pasa por la punto 0, menos 1, entonces esta recta o el eje de rotación se llama y igual a menos 1. Entonces recuerde que para que genere arandelas, el elemento representativo de área, este rectangulito que tenemos acá, debe ser perpendicular al eje de rotación. Aquí en la vista en 3D podemos observar el comportamiento de la región que vamos a rotar y el dibujo del eje de rotación. Entonces vamos a hacer la rotación alrededor del eje, de dicho eje horizontal, de y igual a menos 1. Y vamos a ver cómo se forma esa arandela. Entonces podemos ver cuando hacemos la rotación alrededor del eje, en este caso el eje X, cómo se nos forma la arandela. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuestro eje de rotación. Lo vamos a colocar que coincida con la recta y igual a menos 1 y vamos a mirar cómo se nos genera nuestra arandela. Y aquí ya vamos con media arandela y aquí tenemos la arandela completa. Si abrimos un poco acá y manejamos la escala acá, podemos ver nuestra arandela. Entonces recuerde que para plantear la integral necesitamos los dos radios, el radio exterior y el radio interior. Entonces observemos que el radio exterior sería la distancia que hay desde el eje de rotación, nos ubicamos en el eje de rotación, y el radio exterior sería toda esta distancia hasta la recta de pendiente negativa. Y el radio interior sería toda esta distancia hasta la curva y igual a secante de x. Entonces acá en el plano cartesiano podemos observar mucho mejor dichos radios. Entonces podemos mirar que el radio exterior sería la distancia que hay desde acá hasta la recta y igual a menos 3 sobre pi por x más 3. Y dicho radio sería la suma de esta distancia más esta de acá. ¿Sí? Y esta distancia es 1. Desde la recta y igual a menos 1 hasta el eje X, aquí hay como distancia una unidad. Y desde el eje X hasta esta línea, pues tenemos la ecuación de esa línea, ¿no? El y de esa línea, que es, en términos de x, es menos 3 sobre pi por x más 3. Entonces el radio exterior sería 1 más el y de la línea, que es menos 3 sobre pi por x más 3. Y el radio interior sería la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la curva y igual secante, cuya distancia sería, o ese radio sería esta distancia que es 1 más este y, que en términos de x lo define esta curva que sería secante de x. Ese sería el radio interior. Observen qué pasa cuando cambiamos el eje de rotación. Ya vimos que cuando el eje de rotación es el eje X, el radio exterior es el y de la, marcado por la línea, ¿sí?, que es menos 3 sobre pi por x más 3, y el radio interior es
marcado por el y de la función trigonométrica secante. En términos de x sería secante de x, sería el radio interior. Si hacemos que el eje de rotación esté por acá encima, ejemplo aquí en 4, mire cómo se forman las arandelas, aquí lo estamos viendo, mire. Ya el radio exterior, observen pues, sería la medida, ubicándonos en el eje de rotación que hay desde aquí hasta la parte exterior de la arandela, que está marcada por la curva roja, que es la curva trigonométrica, la secante. Y el radio interior sería la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la parte interna de la arandela, que lo marca la línea de pendiente negativa. Entonces, podemos mirarlo aquí en el plano mucho más fácil, que el radio exterior sería la distancia que hay desde aquí hasta acá, que por construcción geométrica la podemos determinar. Mire, desde el eje de rotación hasta el eje X hay 4 unidades. ¿Sí? Si yo a todo esto le resto este pedazo de acá que lo marca esta Y, que es secante de X, si a 4 le resto secante de X, me da la distancia que necesito o el radio exterior. Entonces el radio exterior sería 4 menos secante de X. Y el radio interior sería la distancia que hay desde el eje de rotación hasta acá, que la marca esta línea. ¿Listo? Entonces, por construcción geométrica también, podemos determinar ese radio interior. Entonces, mire, desde el eje de rotación hasta el eje X hay 4. Y desde acá hasta el eje X, ¿sí?, hay un Y que está definido por esta línea, que en términos de X es menos 3 sobre pi por X más 3. Entonces, si yo a 4 le resto este Y, me da el radio interior. Entonces, el radio interior es 4 menos la recta, que es menos 3 sobre pi por X más 3. Y ese sería el radio interior. Entonces, podemos analizar o concluir que los radios se determinan de manera geométrica.